Tuvimos un problema con la grabación en la clase del martes 3 de septiembre y por si alguien necesita revisar las explicaciones de ese día, pues vamos a tratar de repetir la última parte de la clase. Cuando uno redacta una demanda, no puede simplemente sentarse a escribir lo primero que se le ocurra. Uno debe hacer un análisis sobre varios aspectos que al final de cuentas es lo que va a determinar el contenido de la demanda. Esto es importante siempre, es importante en el ejercicio profesional y es importante para ustedes como alumnos. Ustedes como alumnos sobre todo, cuando hacen sus exámenes, deben tener en cuenta que no se trata simplemente de que lean el caso y se sienten a escribir lo primero que se les ocurra. Normalmente en esta clase ve uno en los exámenes que uno entrega los exámenes e inmediatamente los alumnos empiezan a escribir, y esa es una mala estrategia de cómo abordar un examen. Uno debería tomarse primero su tiempo para analizar el caso. Una vez que analizó el caso y que ya estableció qué es lo más adecuado, ya entonces redactar lo que corresponde, y en todo caso reservar un tiempo al final para revisar. Uno nunca debe dar por terminado un trabajo que haya hecho si no lo revisa, sea en un examen, sea en el ejercicio profesional, sea la cosa más complicada del mundo o la cosa más sencilla del mundo. Uno siempre debe revisar lo que hizo antes de darlo por terminado. Y entonces pues lo mismo pasa con los exámenes que ustedes resuelven, y en general con el ejercicio profesional. Uno debería hacer un análisis previo y al final pues revisar lo que ha hecho. Y entonces este análisis previo que debemos hacer debe abordar varios aspectos que al final de cuentas permitan tener una demanda con el contenido más adecuado posible. El proceso podríamos verlo como un juego de ajedrez, porque al final de cuentas lo que hay son dos partes que son contrincantes entre sí y que cada una de las cuales debe hacer uso de todos los mecanismos que estén a su alcance para lograr el objetivo, que es obtener una sentencia favorable en el proceso. Obviamente en cuanto a esto tenemos que hacer la salvedad de que podemos hablar de hacer uso de todas aquellas herramientas que sean legalmente procedentes y que sean éticamente válidas. Es decir, no se trata simplemente de hacer cualquier cosa para ganar, se trata de hacer lo que sea correcto, pero sí dentro de toda la gama de herramientas que tenemos, escoger las que sean más adecuadas para lograr un resultado favorable. Entonces decíamos que el proceso podríamos verlo como un juego de ajedrez. Y en un juego de ajedrez lo primero que tenemos que tener son piezas y un tablero de ajedrez. Sin eso no tenemos nada. Puede ser las piezas del material que ustedes quieran, el tablero del material que ustedes quieran, pero debe existir. Alguien que tenga un tablero de ajedrez, que tenga las piezas del ajedrez y que sepa cómo se mueven las piezas del ajedrez, no puede decirse precisamente que sepa cómo jugar ajedrez, porque al final de cuentas lo importante es cómo establecer una estrategia, cómo desde el primer momento este jugador de ajedrez ya su primera movida no la hace simplemente por mover, sino la hace ya pensando en 5 o 10 jugadas con las cuales tiene pensado ganar el juego, que luego tendrá que ir recomponiendo esta estrategia en la medida que el jugador contrincante haga sus propias movidas. Al final de cuentas, como decíamos, si no tenemos lo primero, que son las piezas, el tablero y la forma en que se mueven esas piezas, no vamos a ningún lado. Más o menos lo mismo pasa con el proceso. En el proceso tenemos que tener claro cuáles son los diferentes
las diferentes vías procesales, los diferentes procedimientos, las etapas procesales, los trámites, etc. Pero al final de cuentas, eso no es lo más importante. Por supuesto, si no tenemos todo lo anterior, no podemos ir a ningún lugar. Una demanda que no cumpla con los requisitos legales, aunque todo lo demás esté bien, simplemente no se le puso lugar y fecha, por decir algo, va a ser rechazada. Entonces, esa primera parte es, sin ella no podemos llegar a ninguna parte. Pero lo más importante es esa estrategia de cómo, tomando en cuenta las diferentes opciones que tengo, voy a hacer lo posible por obtener un resultado favorable para mi cliente.